Hola, buenas a todos, un saludo. Esto es El Ensayo Podcast. Aquí hablamos con artistas, referentes, un poco de la creación y hoy felices porque estamos primero en el Alma Mater y segundo porque vamos a entrevistar a una profe, amiga, compañera. Adi, qué rico hemos pasado y qué bueno poder hablar con ella sobre las cosas interesantes que están ocurriendo ahora en su proyecto y también en la universidad. Démosle un aplauso por favor a Maribel Ciodaro. ¿Qué va a hacer, Mari? ¿Bien o no? Excelente. Oiga, qué producción. Producciones GES, qué un palote. Tomando tinto, no, mejor dicho, estamos demasiado bien en el set que necesitamos. ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo ha estado tu día? Bien, no, muy bien, de verdad que igual gracias por esta invitación, por estos encuentros, yo los sigo y permitimos como reconectarnos. Cada vez que aparece un nuevo podcast es como uno reconectarse con una historia, con otras personas, sí. Eso está muy bien. Y hoy estamos también en un escenario, como les decía, espectacular. Para nosotros egresados acá de la facultad siempre es una emoción volver. Este árbol, he visto ejercicios. Este árbol, testigo de todo. Este árbol nació con Fernando Velázquez. Bueno, y por aquí ya viene a Carolina Taborda, que siempre nos colabora en el podcast haciendo intervenciones tan interesantes y nos termina rematando además con un pequeño resumen sobre el perfil del personaje. Ese es un elemento que me gustaba mucho. Termina diciendo unas poesías, mejor dicho, impresionantes. No, qué susto. Mari, bueno, para comenzar un poquito la conversación y romper el hielo, estamos en el ensayo, la metáfora es esa, ¿cierto? Ese momento donde nos encontramos los artistas. ¿Cómo es tu calentamiento? ¿Qué ejercicios nos puedes aconsejar que a través no sé, de la experimentación te hayan gustado, funcionen con los elencos? Sí, no, para mí justamente, o sea, el ensayo es como la matriz y a propósito es muy importante ese trabajo desde el cuerpo, literalmente, y para mí esos previos yo los nombro como los entrenamientos sensibles, porque permite generar una disciplina, ¿cierto? Es entrenar no solo el movimiento, sino las emociones, la expresividad y también empezar a despertar las posibilidades del imaginario, de los afectos, de ese trabajo personal, pero también colectivo. No, yo creo que incluso a mí me parece, hay veces lo que pasa en los ensayos. Es increíble. La obra, y de ahí además nacen las obras, sí, y surge una ruta metodológica que se llama las danzas personales. Oiga, yo sí que disfruté ese semestre. Claro. Además porque es una liberación impresionante. Es que yo puedo hablar de por ahí, de verdad, 20 años, las bitácoras de todos los que nos hemos acompañado, porque es un acompañamiento mutuo, está la danza personal, ¿cierto? Como ese soltar, ese activar y literal, de verdad que... Y encontrar movimientos que te representan, sí, que son más orgánicos de tu cuerpo, de tu vivencia. Es un aprendizaje muy bonito, es como un trayecto, un viaje. Total. Y mírame que a mí me encanta trabajar, desde ahí está como ese trabajo de la memoria, porque esas danzas se construyen de pequeños gestos, pero también como de fragmentos. Y eso me parece que es muy bello. Eso sí. Está muy bonito. Mari, para las personas que están conociendo tu perfil, obviamente tú eres bien conocida en todo el medio, pero estamos pensando llegarle a mucha gente que no conozca y no esté mucho en nuestro círculo, ¿cierto? ¿Cómo es tu inicio en esa trayectoria actoral? ¿Cómo fue ese tomar la decisión? ¿Siempre la tuviste clara? Ajá. ¿Cómo fue lo tuyo? Pues mira, o sea, no me pasó un poco como que desde el colegio estaba en un grupo, ¿cierto? Sino más que... Es la historia de todo. Y además la historia de Caro... Oiga, ¿cuántas veces hemos escuchado esa historia? Total, no, y que cuando nos juntamos aquí, Caro y yo, ella era como el modelo de esa que había estado en un grupo ya profesional. Claro. En cambio no, era, por ejemplo, en nuestro caso como que el colegio era un espacio de expresión. Okay. Y siempre como que yo sentí eso, ¿cierto? Como a través de lo que uno hacía a nivel de teatro, en literatura, como que podíamos encontrarnos para expresarnos. Sí. Y efectivamente, como siempre están las tías, Ajá. una tía dijo, no, esta niña necesita expresarse. ¿Cómo se llama esa tía? Sí. Te quiero mandarle un saludo. Tía Marlene. Doña Marlene, un saludo, siquiera que le dio ese consejo. No, y la tía Marlene dijo, oye, en Medellín, hay Efraín Arce Aragón,
pequeño teatro, lo que se conoce. Pero venga, esa tía dio ese consejo es porque vio material. ¿Qué vio ella? No, intuiciones. Intuiciones. Sí, nunca no. ¿Qué dijo? Eres dramática, tienes... No, y obviamente, claro, yo manifestaba ese deseo por el teatro, pero reitero, como que ese lugar de jugar, de expresarse, de uno liberarse. Y obviamente estuve en esos grupos y me dice mi hermana que estaba acá, hay teatro profesional dentro de la universidad. Entonces, claro. Pero bueno, eso es una gran ventaja porque además tuviste apoyo de tu familia. Total. No, y de mi mamá. No, yo creo ¿Cómo que fue eso? también donde quiere estar, que en este grupo, que en esto otro, como también el recuerdo del esfuerzo para los pasajes. Ay, la mamá de Mari. Un saludo a la mamá de Mari. Soy a la mamá. Doña Luz, pues mi mamá Lucía. Doña Lucía, un saludo. No, como cierto, como ese apoyo no incondicional para motivar, ¿cierto? Como para impulsar los sueños de uno. ¿Y dónde comenzaste a cultivar ahí ese sueño? Claro, entonces me presento acá y yo dije, bueno. O sea, o tú de una vez En el pequeño teatro estuve en unos talleres. Ajá. Y, ¿sabes? Estaba Gillo. Ah, Gillo. Impro. Claro, ahí recién había llegado Gillo, el de Impro. Sí. Estaba Nora. Nora, la guardo en mis recuerdos que hicimos bodas de sangre. saludos a Nora. Nora, sí, hermosa, a Eduardo. Y bueno, pero yo decía, yo no me veo en un grupo, o sea, tan bacano uno poder profesionalizarse, ¿sí? Como profundizar, estudiar, investigar y entro pues a la universidad, al inductorio. Sí. No, qué Que es todo un reality. Ay, sí. Claro, es todo un Reality. Porque, bueno, yo no sé si a ustedes les tocó, pero cuando me tocó a mí, nos ponían números Ah, no. con ganchitos. Nosotros no. Yo no sé si fue un momento, un lapso, pero sí me he visto así con números. No, claro, no. Porque eran muchos. Nosotros éramos muy poquitos. Ok. Pues nosotros no, cuando Maribel. Cuando yo me presenté, yo- sí éramos como 40 más o menos. No. Estudié. Y pasamos la mitad. Oh. No, nosotros éramos pocos y también ese inductorio tenía un componente formativo, o sea, no era mala prueba, era uno toda la semana acá en la mañana trabajando, entrenando hasta el final hacer el ejercicio. Qué bueno ese momento del preparatorio porque también ayuda a identificar cuándo esa vocación realmente es honesta, seria Claro, o total. para ti, porque una vez lo que uno quiere y otro lo que le conviene o para lo que... Uy, no, pero eso da muchos nervios, yo me acuerdo. ¿Cómo fue? A mí me Ok, tocó sí. Roberto Zucco. No joda. Bueno, te dieron un texto con contexto. Yo siempre alego porque a mí siempre dan como Y la fuerza, y yo dije, no, yo le dije a mi hermana, vea, la doy toda. dentro de 8 días, y yo la vi toda, pero dentro de 8 días salen los resultados. Usted vaya. Y imagínate, sin celular, acuerde que es otro mundo. Y yo, Dios usted mío, el vaya. suspenso Y ese si estuvo usted visto. me ve en la lista, me llama y yo caigo a la universidad. Si no paso, no voy, porque uno venía acá a ver la lista impresa Sí. de si había pasado, si no había pasado. Del orgullo al Claro. desprestigio, en una lista. Y mi hermana, claro, vino, me llamó y obviamente la felicidad del encuentro, porque yo creo que ahí, sí, en ese ¿Tu hermana preparatorio. ya estudiaba acá en la U? Sí, ella Entonces, estudiaba. tenías un chivo expiatorio, bueno. Tenía listo. acá, ella fue la que me dijo, mírame la carrera, y yo luego, vea, si paso, me llama, que allá llego, si no, chao, mundo. Contanos un poco de ese trayecto por la universidad cuando estabas formándote, ¿cierto? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes y sobre todo aquí que ya tenemos la facultad a todo el frente, los pasillos, cómo eran esas primeras clases, con qué te encontraste, qué fue el mundo ahí? No, yo creo que ahí encontrarse uno, en principio, con ese trabajo de co-creación, ¿cierto? De lo colectivo. De lo colectivo, de reconocer al otro, de conectarse con otros y de crear una amistad a partir del quehacer teatral. Eso es hermoso. Y literal, ahí sí no cabe duda, Caro y yo, ¿cierto? Conectamos, pero conectábamos no solo porque teníamos como esa conexión entre personas, sino como una perspectiva escénica, pero también siempre, mejor dicho, desde el primer semestre, conectamos mucho desde el pensamiento. Sí. De hablar, de pensar, y nosotros íbamos a esas clases teóricas, las repetíamos, o sea, eso había un placer demasiado, como que esa conexión, y claro, era el ícono
de la actriz, ¿sí me entendés? Ella era juepú, la que encarnaba todas esas... Sí, claro, no porque estoy hablando de ese momento, pero de verdad, claro. Caro era ese referente de actriz. Yo creo que yo era más desde esa otra perspectiva, pero igual atravesaba el ser actriz. Sí, claro. Y vuelvo y digo, como construir esa fuerza. Pero de Maribel todo. siempre fue una persona que tenía mucha curiosidad intelectual. Y de todos mis compañeros, Maribel era la más inteligente. Y por eso se volvió bien investigadora. Era ese cerebro de Maribel, yo todavía lo envidio, es absolutamente creativo, ella es capaz de con esa caja que está ahí tirada, hacerte cualquier trabajo hermoso y poético, es una cosa bellísima. Mariel además es una gran intelectual, ella lee como nunca otra persona ha estado acompañándome en la lectura. Es bellísimo trabajar con Y se recomiendan libros y qué Claro, tal. es que mira, entonces, por ejemplo, pero yo sentía la misma pasión. No, yo creo que yo sentía hasta más pasión en esas clases teóricas, de verdad, como esa energía. Y resulta que a nosotros, porque eso fue muy importante, ¿verdad? Que nos marcó también como en esa generación, aparece ese cambio de currículum en donde empiezan por primera vez, esas nuevas tendencias teatrales. Ok, que ya es un campo bien experimental. Claro, Hacia el experimental individuo. y también la comunidad académica experimentando, ¿cierto? Pero fueron muy intuitivos, de verdad, empezar a conectar qué actuación, qué expresión corporal y estética. Caro y yo resonamos en esa estética, que a eso te decía, no solo recomendar libros, nosotros nos graduábamos y teníamos el centro de estudio, la que compraba los libros, la que cocinaba, o sea, como ese deseo de seguir estudiando. Ya eso se acabó, ¿verdad? Fue porque yo me fui de viaje y hay caminos que se empiezan a bifurcar, pero tengo mucho ese recuerdo de terminar la universidad y de encontrarnos, ¿te acordás? Acá para estudiar, para leer, como muy bonito todo eso. Tengo como el último recuerdo que estudiamos fue a Blanchot. Era como, es el último referente que tengo como de... Ven, pero Sí. qué bonita, bueno, todos los vínculos son maravillosos. Cuando uno se vincula como un actor a un grupo de teatro, ahí cuando creas un vínculo. Y que se forma en el ámbito académico, que es que el crecimiento, el adquirir conocimiento y crear también juntas, toma un sentido muy especial. Y Total. además ese grupo era lindo, Sí, era un grupo de grandes actores. Estaba Jorge Cano, Eleonora Cabal, Ana Milena Velázquez y algo así. Ana Milena. Y yo pensando a ver si pasó Ana. Joana. eh, Sí, yo creo que las circunstancias permitían también uno permanecer mucho acá. ujú. También en ese momento había algo en donde desde el departamento el lugar del teatro era la academia. Nosotros no, a veces incluso como norma un poco no estábamos en otros grupos, ¿cierto? Sino que el grupo era la misma Academia. en la academia. Y de concentrarnos y de Y trabajar. pasa muy naturalmente porque además tú estás con la misma corte si vas juicioso del principio al final. Sí, A mí me tocó así. nosotros Los también, perros sí. nos fuimos derechos, Total. éramos los mismos y al final entraron ya Ibenet, Daisy, pero siempre fuimos los mismos hombres como casi toda la carrera. Claro. Y Se vuelve una familia. se vuelve 100% la familia que construye el teatro, ¿no? De verdad que hay Sí. vínculos que son entrañables porque finalmente uno ahí está como descubriéndose, reconociéndose y también conectándose como con lo que quiere desde el teatro. Totalmente. Bueno, Marit, sales de la universidad, Entonces yo me voy. te vas. Pero contanos el chisme bien porque ¿qué vas a hacer? Una elite. No, esperen, no. Nos graduamos con una obra que se llamó Martillo, ¿cierto? Que, mejor dicho, Que un saludo también para su- para Fer, no. pero además fue una obra que pues todavía la gente la recuerda enormemente por el impacto que Fernando, tuvo. como siempre tan irreverente, ¿cierto? Como frente a esos momentos empezar a mover de verdad otras obras, otros procesos, otras poéticas, y esa obra movilizó Y todo. también lograr que uno le creyera, porque nosotros también estábamos en ese momento, la universidad era una universidad absolutamente clásica, todavía estábamos en esa transición. Ajá. claro.
O sea, con ustedes llegó ese switch. Sí, De claro, a nosotros nos tocó el primer curso, claro, Fernando desde antes, Fausto, o sea, no, es que Fernando desde siempre fue visionario, de verdad. Y su puesta era transgresora en el espacio, Todo el tiempo. en el personaje. Y no solo en la puesta en escena, sino en los temas que tocaba. Ujú. ¿Sí? Fernando es como un hombre que no pertenece a su época. Total, y era... Pero qué importante es para poder hacer esas transiciones. No, Fernando, no, es que Fernando, de verdad que, y a propósito del camino, fue el que también me permitió estar acá, porque, claro, nos graduamos de esa obra de Martillo, y fue también muy importante esta obra porque antes había como un distanciamiento entre el movimiento teatral y la academia, Okay. ¿sí? Entonces era, mira, los de la academia, lo que están haciendo, sí, pero yo creo que poco a poco eso también permitió empezar a movernos y a encontrar otras conexiones. Entonces, listo, nos graduamos, pico, vamos a ver a dónde nos vamos, y mi madre, no es que de verdad la madre tan importante, con mucho esfuerzo, Sí. me dice, Es no, una ventaja váyase a enorme. estudiar a Italia, Oh, no. pero con el esfuerzo. Y ahí a Caro y a mí nos tocó interrumpir nuestro centro de estudio. Y Caro, yo tengo esa carta guardada porque no, la despedí en el aeropuerto. No, sí, total. ¿Cómo fue eso? Despedir. Como novias, que nos No, ella lloró. Y claro, era irme yo a Italia, también un poco yo estaba fanática en el buen sentido de Carmelo Bene. Ay, claro, claro. Y yo dije, no, de allá soy, Carmelo Bene, vámonos para Italia. Pues resulta que en el año que voy, Carmelo Bene muere. Entonces me toca ver es un homenaje y todo eso, pero yo decía, ve, esto es un fragmento porque de todas maneras ahí había una teatralidad clásica. Y yo decía, como que sí, como que no. Y da la casualidad que yo tengo que venir a renovar la visa. Y en esa renovación de visa, a mí me llama, en ese momento era Sonia Montero la jefa, para el relevo generacional de Fernando Velázquez de cine. El honor. No, además es que Fernando Velázquez es el padre del teatro. O sea, esa sensación de que uno aprende de él, Total. pero se siente cuidado. Es claro. Totalmente, se vuelve una figura muy Y paterna. decime el honor, o sea, es que el relevo generacional Ay, de Dios mío. Fernando, y entonces me tocaba ir el primer semestre a estar con él en las clases. Ay, divino. Luego a dar expresión y también con Luz Dari, ¿cierto? Sí. Y con Mauricio, yo creo que ahí se creó como muy bien recibida por parte de ellos tres, Qué bueno. quien fue la estudiante, transitar también Qué a ese. fortuna que la facultad haya pensado en esa transición de una manera tan amable, ¿cierto? Tan de venir, te acompaño, te muestro la ruta. Un semestre, yo ahí con él, no, muy bello. Y claro, también, pero yo encontré, gracias como a esa puerta que se abre, también otra pasión, lo pedagógico. O sea, lo pedagógico no solo es como adquirir el conocimiento, sino comunicarlo. Ujú. Y no, es que eso era que las primeras clases, decime la poca diferencia que nos llevábamos, yo preparaba esas clases, yo tengo esas bitácoras, Sí. yo escribía esas clases, yo tenía una amiga que estudiaba todo menos artes, estudiaba economía, y yo le decía, Y vivía siéntate acá. ahí, claro, era mi amiga, y le daba la clase, a propósito del ensayo, ensayaba la clase, y en mi bitácora tenía al final preguntas posibles, y ella me tenía que hacer las preguntas, yo tenía la respuesta, o sea, decime, y ella ahí sentada, y yo, tome cerveza. Ah, Mira. claro, y muy bien, como empezar a dar las clases, pero también, vuelvo y te digo, como sentirme acogida en esas teatralidades Bueno, expandidas. la docencia es una cosa muy bonita porque además te hace estudiar, te hace mantenerte actualizado y te conectas con nuevos lenguajes, nuevas poéticas, nuevas maneras de concebir el mundo. Total. ¿Cómo es tu vínculo con los estudiantes? Pues yo creo que el primer vínculo es como muy como desde lo escénico. Yo siempre digo que en esos espacios de creación creamos un vínculo que se teje como a través de tres principios.
lo escénico, porque tenemos ese interés de crear, de actuar, del teatro, ¿Sigues? pero también siento que ese vínculo no es nada más a partir de ese quehacer, Ajá. sino que hay un vínculo a nivel de lo estético. Sí. Porque me encanta también en cada sesión, no importa sea el contenido, conectar eso práctico con eso teórico, reconocer que nosotros tenemos el privilegio de crear, pero también de pensar el mundo que estamos creando. Y ese tercer es como ese principio ético, Sí. en donde también resonamos con una vitalidad, Ajá. con una pasión, ¿cierto? Yo para nada me siento como la madre, no, es más como una energía creativa de pasión, de compañeros, de una adrenalina, como de un ritmo y de una fuerza que nos da el teatro. Yo creo que ahí en eso ético está la niña que se expresa a través del teatro y que impulsa a que todos seamos conscientes de ese lugar tan privilegiado que tenemos para comunicarnos y no de cualquier manera. Entonces, claramente hay ese vínculo y hay unos, en el contexto de lo académico también soy afortunada porque podemos trascender y permanecer en el contexto de lo artístico y de lo investigativo. Completamente. Eso está muy bonito. Quisiera saber, Mari, cuando un alumno te va a conocer por primera vez, ¿cómo es esa estrategia para conectar? ¿Qué llevas? Obviamente lo pensas y lo planeas, porque uno siempre está en la seducción. Planea todo. No, y en la seducción de la enseñanza, eso es una cosa bien importante. No, Que si pero tú lo sí, conectas, sí. la gente está en otro mood. Lo primero, y es algo como que conecta, que vamos a pasar por el cuerpo el programa del curso. Que antes de yo llegar a hablar y a exponer, que nos vamos a conocer desde nuestro quehacer. Qué bonito. ¿Y eso ahí qué? Claro, y por ejemplo hay algo de un ejercicio muy lindo que hacemos de presentarnos. Aquí Carolina, Juan, Maribel, no. Y empezamos a crear una presentación escénica, poética, cotidiana, como que todo está atravesado por esa magia del quehacer escénico. Entonces, al principio tenemos por ahí 2 sesiones en donde yo les digo, crean que aquí estamos presentando el programa, la metodología, el contenido, y luego, cuando leemos, dice, pero lo más bello es que al finalizar el curso, volvemos a leer el programa y dicen, ¿qué? Ya todo está aprendido, o sea, ya todo atravesó el cuerpo, porque al principio uno empieza a leer cuerpos sensibles, cuerpo en contexto, pero esas 2 primeras clases permite crear, me interesa adentrarme a esto. Ajá. Pero luego llegamos al final y que todo eso esté pasado por el cuerpo y sobre todo que ellos puedan hablar de su experiencia, que puedan apropiarse y que cada una de esas experiencias, yo soy feliz en donde se promueven proyectos personales, que para la alcaldía, para el CODI, como que ser, insisto, impulsar lo que nos da el teatro. Claro, es importante, además dignifica el oficio, quiero decir, esto es un oficio, se hace de manera profesional, solo que nosotros trabajamos desde lo sensible, eso no lo hace menos importante para hacer un oficio, de hecho creo que es más importante. No es un oficio, es una profesión. Sí, ¿cierto? Y los profesionales. Profesional. de ahí tenemos que estar para... Sí, cuando le digo oficio es una cosa romántica. No, pero es bonito porque es el oficio es desde el artesano. Claro. Pero mírame que siempre, ¿viste? Acto de creación, acto de pensamiento, y un acto de pensamiento te lleva a ese acto de creación. Eso creo que es como la amalgama, yo creo que es algo que siempre nos tiene que resonar, y vuelvo y digo, no pensamiento igual tesis, igual ensayo, igual artículo, no, porque es que nuestra arte mueve el pensamiento. Pero también más. También, claro, esos resultados que para mí son súper importantes, pues. Además yo recuerdo que también es un semestre muy disfrutable porque tú estás en una pregunta personal, ¿cierto? Estás en todo, hasta ese punto es muy bonito porque te enseña las bases, lo que tú necesitas saber para cuando estás en una estructura clásica y entiendas, dame el pie, ven para acá, qué es la estructura, qué compone la mise-en-scène. En fin, hay miles de elementos que yo podría nombrar de todo lo que uno aprende desde teatro clásico, pero cuando ya tú haces tu pregunta, te encuentras con conflictos personales, te encuentras con problemas que sanas, porque además es muy terapéutico. Es que yo digo, nada más en estos días hablando con alguien, yo decía, yo tengo que estar muy agradecida porque a cada ser porque nos hemos acompañado, porque es que yo siempre hablo del cuerpo escénico, ese cuerpo escénico también es la posibilidad de yo estar,
Total. ¿cierto? Esos imaginarios que se conectan y que yo soy muy agradecida porque durante estos 23, 24 años yo he estado presente en esos tránsitos de las memorias. Eso es Don impresionante. por eso daba mi tesis de ese, o sea, quien recuerde a Maribel, ahí existió un testimonio ahí, Mente. porque siempre he estado Además, es focalizada una en creación eso. muy especial porque vos lo acompañas a uno. O sea, yo recuerdo que a mí me tocó en ese momento contigo y con Nidia y se vuelven las terapeutas de la vida. Sí, como abrazar esas memorias. Y quiero, total. para poder sanar, atravesar la verdad. Saludos a Nidia Claro, también. un saludo nos encantaría entrevistar. Hay que echarle el ojo a Nidia. Mari, entonces, ¿cuál ha sido tu pregunta personal, ya que estamos hablando de eso, y cómo la pregunta ha venido cambiando a través del tiempo? Ujú. Porque ya somos mujeres con experiencia, menopausia. Divinas las dos, divinas las dos. Un ¿Cómo? par de mujeres muy bellas. ¿Cómo vamos cambiando esa pregunta a través del tiempo? Sí. Se ha quedado en algunos momentos quieta, en otros momentos ha movilizado, se ha transmutado a otros sitios. No, yo creo que eso, o sea, literal es como transversal, ¿sí? Y que efectivamente esos escenarios, porque también de estudio, han sido un lugar para que esa pregunta se transforme, ¿cierto? Entonces, si yo pienso en la pregunta personal, es de entrada una pregunta experimental, ¿sí? Y poco a poco he entendido, porque desde que estábamos en esas teatralidades expandidas como estudiante, yo creo que mi pregunta tiene que ver con esas otras formas de dar testimonio. Tiene que ver con lo no verbal, sí, como el testimonio no simplemente es un asunto de Discursivo. palabra, discursivo, porque efectivamente mis respetos Obvio. a los que lo hacen. Para mí fue muy confrontante cuando estábamos en ese semestre y yo tener que hablar de un acontecimiento ¿En cuál semestre? por teatralidades expandidas, ¿cierto? Yo no iba a hablar del padre, ejemplo, no. Yo llevaba la danza, yo llevaba fotografías, ¿cierto? Como que otra Otro posibilidad. lenguaje. Entonces, y me encuentro, y por ahí vamos conectando esa pregunta, como alrededor de la intimidad. Y que la intimidad es el arte de contar la vida. Y yo creo que está ahí. A través de Quien se encuentra conmigo nunca es ¿qué te pasó? Eso va saliendo, ¿cierto? Y ha sido como una pelea también por reconocer otras rutas para adentrarnos a esa intimidad sin necesidad de denunciar una herida, sin necesidad de denunciar un evidenciar, dolor, exacto. sino que justamente en esa cotidianidad podemos reconocer una cantidad de profundidades. Bueno, también yo creo que es importante lo que tú dices y hay que reconocer que muchos sí llegan a esa herida y a la exposición. También es un camino. No, personal, todos, ¿cierto? todos, y eso es lo bello. Son como ¿Cómo maneras fue de lo que ahorita nombrar. quiero saber también. Yo creo que, a ver, son maneras de nombrar y son teatralidades. Y cuando uno habla de teatralidad, son poéticas. Y a mí, ¿por qué me encanta la estética? Porque la estética te permite una actitud de reflexión, de análisis, sin prejuicios. Entonces yo puedo hablar del teatro pánico, pero a mí no me interesa ir, ejemplo, a trabajar el miedo, ¿cierto? Sino que, oye, yo puedo saber del accionismo vienés, pero a mí no me interesa ir a lacerar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, también me parece... Claro, no, es chévere porque además uno sí alcanza a ver ejercicios que son muy transgresores No, pero hasta el todo. límite. No, Claro. total. Yo creo que de verdad, cada uno de los Pone su procesos, trayecto el trayecto y también y el límite. el límite, y como que siempre nosotras hablamos, yo creo que ahí, Caro, también en nuestras reflexiones estéticas siempre discutimos, siempre fuimos muy revolucionarias alrededor de vida-arte junto, no, Sí. vida-arte, ¿sí? Porque es que la vida transita al arte, el arte a la vida. Imagínate el montón Pero de cosas también, que ¿te carga. acordás, Caro, que trabajamos mucho el asunto del cuidado de sí? Sí, no solo físico, sino también afectivo, y sé cómo entramos y cómo salimos, y eso es una responsabilidad muy fuerte. A diferencia de muchas personas, creo que trabajar a partir de la psicología, cuando uno no es o no tiene las formaciones para hacer terapia, sobre todo en la pedagogía, es muy peligroso. Total. Muchas veces Total. es lo que pasa con los actores naturales, que a veces
están dentro de, como no tienen... En una línea muy fina Una carta de lo que es ficción y real. Claro. Muchas veces el trauma, como dicen en psicología, puede pasar a ser parte de sí y se empieza a confundir, Claro. lo que realmente quiere el arte, porque el arte no es una terapia para el Claro, artista. y yo te... O sea, es una responsabilidad muy fuerte. Total. Y hay una gran diferencia entre trabajar con artistas en formación, en donde efectivamente hace parte de la formación esa fuerza de tu emoción, ¿cierto? Esa capacidad de reconocer, de poetizar. O sea, mejor dicho, es que es como el médico. Total. El médico que tiene que entrenar. Mire que es muy bello lo que dice Artaud de ese atleta afectivo. Total. Pero, a propósito de lo que Caro está hablando, de cómo ha transitado esa pregunta, yo siempre he trabajado con artistas, con investigadores creadores, que nos responsabilizamos de la memoria personal, colectiva, etc. Pero ahora empiezo a trabajar, por ejemplo, con mujeres que habitan un refugio, que fueron sobrevivientes, que son sobrevivientes del feminicidio. Ahí, de entrada, yo tengo que ir con un acompañamiento que tiene que ver con las ciencias sociales, con humanidades y con artes, porque ese es el tejido, porque efectivamente hay cosas que abres y que además, por ejemplo, en esos laboratorios es demasiado bello, porque en esa última parte podemos identificar líneas de atención, o sea, ahí se le da continuidad, porque además es muy bello porque no es el testimonio común de hable, qué le pasó, sino empezar a danzar, empezar a cartografiar, y de verdad me da escalofrío empezar a trabajar con comunidad, porque de llegar jóvenes tristes, también he trabajado en ese espacio de esa salud pública de la enfermedad mental, y mínimo ese día transformaron y dijeron, ve, quiero estudiar maquillaje, ve, quiero llamar a mi papá, pero ahí no es solo eso tan romántico, no. Venga, ¿cómo vamos a abrazar a esta chica? Insisto, y pilas, no solo que es las ciencias sociales, desde la psicología. He encontrado también la presencia, por ejemplo, de antropólogos que empiezan a generar en esos chicos una humanidad y otra cosa. Y ahora tengo ese reto y estoy muy contenta de empezar a abrir y de empezar a romper ese miedo que yo también tenía, porque no es lo mismo trabajar con artistas que enfrentamos el feminicidio a trabajar con mujeres que el arte les permite, alzar esa voz. Pero por supuesto, hay dos cosas que me gustan mucho de este discurso de Mari. Primero, que trabajar con la comunidad es maravilloso. Es de las cosas que uno nunca se debería perder en la vida. Y lo segundo es que la psicología está sobrevalorada. Total. Sobrevalorada en las ciencias sociales. O sea, perdón con todos los psicólogos que hayan por ahí, pero para mí, ¿cierto? Existen otras maneras de acercarnos a la comunidad, que también es desde la filosofía, desde la antropología, desde otras disciplinas, desde la pedagogía misma, que nos permite un encuentro menos chocante. Total. ¿Cierto? Que podemos establecer ya el arte algo más como humano, una herramienta fundamental para el trabajo, para tejer tejido, Y para hacer tejido social. Total, y para valorar la vida y para, por ejemplo, y eso, como yo insisto, como ese pensamiento estético, porque la filosofía a lo mejor te puede, claro, es la matriz, pero son palabras, ¿cierto? No deja de ser, pero cuando hablas de estética es experiencia. Y eso es muy bello, porque es esa palabra, la utopía, oíste, pero atravesada en el cuerpo, atravesada en la experiencia, y me está conectando demasiado. Que una imagen logre sensibilizarte y trabajar con niños, con jóvenes. Por ejemplo, claro, estoy con una comunidad sorda de cine, y llégame este joven, ¿no? Que él, pero mírame lo ético, que él llega tarde, que porque él tiene que barrer, trapear, que porque él es sordo. Pero nos puedes decir eso en lenguaje. No, espere, sordo, espere, no. Cortadora, Un momento, primero, espere. Tengo este chico, pero mírame la belleza, porque el teatro es una fuerza para tu vida, y que él es sordo, y que por ser sordo tiene que barrer, tiene que trapear, y que entonces llega tarde a ensayo. Y yo, ¿qué? ¿What? Yo soy oyente, yo también barro, yo también organizo la casa, y él empieza a desmitificar esos prejuicios sociales que también la misma sociedad de
lo mismo Te con esta demoras comunidad, mire, más. eso fue espectacular. Claro, estaba en un taller con intérprete, porque efectivamente uno puede comunicarse, pero yo aprendí que los intérpretes son tan necesarios porque permite ahorran un montón no, de- el detalle de la comunicación, pero resulta que intérprete se me enfermó y yo, ¿qué voy a hacer? Y claro, empezamos cursos de señas aquí. listo, vamos a improvisar. Ah, no, ellos, miren la belleza. Ah, ¿tú sabes Claro, de señas? pero no así pues para ser intérprete, no, pero sí para comunicarme. Entonces, no, vamos a que ellos ese día estaban muy mal. Porque, y es verdad, pero también el teatro permite estremecernos para encontrarnos de otra manera, que porque ellos eran la minoría. Y yo por dentro, puch, aquí hay 15, éramos 15, 20 sordoseñantes y una oyente, quien es minoría, ¿cierto? Listo, vamos a improvisar, sin intérprete, ellos salen y empiezan con su lengua de señas. Se sientan, ¡ah! Y yo no entendí nada. Profesora, como yo, nada, yo. Y salgo yo. Y yo hice un forzamiento, ya sabemos que, de no mover estas manos, porque de verdad hay una expresividad mía, esa soy. Que cuando yo fui tal, le decía, a ver, verdad, hay una gestualidad. Claro, uno empieza Pero tengo que aprender con la lengua de señas y ahí hay una vaina muy loca en las manos y yo no voy a mover estas manos y yo así, en mi presencia, y conté lo que había hecho. Y yo, ¿entendieron? ¡Ay, no, nada! Yo, claro, es que tenemos que crear un lenguaje en común. No vamos a hablar, sino que vamos a hacer, porque tanto ustedes tienen un lenguaje Qué como hermoso. yo. Oiga, y salen, y yo, venga, no me hablen que abrió la puerta, ábrala. Y empiezo a ver que ellos son espectaculares. en la gente imaginaria. Claro, la Lo gestualidad último toda. cambio. Y mírame, ese punto, y que ellos digan, oye, el teatro es acción, pero que a través de la acción me puedo comunicar y que podemos encontrar Encontrar una otras narrativa. narrativas, situarnos en el prejuicio social de eso, que hay veces la sociedad nos ubica. Yo le digo, pensemos que no sabemos ruso. Sí, total, y es muy lindo. Entonces, como que ahí estoy en esa super conexión y también motivando mucho a los chicos de la universidad y en donde trabajo, que esas preguntas de investigación, creación, pueden partir de cada uno, pero tiene que haber una resonancia en el contexto. Totalmente. Por eso, últimamente, siempre en los programas y siempre en los procesos, hay una etapa que se llama cuerpos en contexto. O sea, esta pregunta, ¿cómo va a resonar en la comunidad y cómo se empieza a transformar? Mire, una chica de danza empezó a trabajar su memoria, desplazamiento, muy bella en Oriente. Y cuando llegamos a esa etapa, aparece su abuela. Ve, es que me da escalofrío. Y cuando aparece su abuela, aparece ella niña. Y hizo un trabajo en la Casa de la Cultura del Carmen de Viboral, con abuelas desplazadas de algo que allá se llama el morro, pero con los niños. Entonces, mírame, claro, danzó, hizo su super danza, pero luego decir, hey, el arte también va a tocar a esa comunidad. Eso creo que es, Totalmente. mejor dicho. Qué cosa tan bella y qué oportunidad, digo, qué bendición poder vivir ese tipo de procesos y ser testigo del desarrollo, del cambio, cómo el arte transforma la vida. Total. ¿Cierto? No, somos muy Y privilegiados. Mari es súper polifacética. Como ya la hemos venido viendo, ella tiene un cerebro que no lo tiene casi nada. No es nada, no es cierto. Cuéntanos, Maribel, es crítica, Sí. ¿cierto? Creo que es doctora en artes, ¿cierto, Mari? Mm. Es crítica de teatro, es doctora en artes y es directora de teatro. Además, trabaja con la comunidad, o sea, Maribel hace De todo. de todo. Súper chica. Y Yo creo estética. que Y Muy importante, porque gracias a mis profes es que yo quise no estudiar, por ejemplo, ni la especialización ni la maestría como en lo creativo, en lo práctico, sino esa pasión por irse a hacer uno la maestría en estética, ¿no? De verdad que... Qué nota. Sí. Mari, hablemos de ese rol de dirección y hace poquito tuvimos la oportunidad de conocer tu obra Mujeres de Arena. bellísima. Es una obra muy bonita, muy bella, la estética es preciosa. Bueno, en fin, para no entrar ahí como en detalles, ¿qué nos puedes contar sobre ese proceso? Mira, ese proceso está anclado a mi proceso del doctorado, Ujú. en donde efectivamente, pues la academia, y eso está muy bien, había como ese énfasis teórico del estudio de la creación testimonial, de cómo esas memorias permiten evidenciarse en la escena,
pero yo me peleé mucho como generar ese espacio de creación, ese espacio de laboratorio. Sí. Entonces desde ahí, porque es que de verdad con esa obra estamos desde hace 8 años. Pero tiene una importancia, una vigencia. Y las mismas actrices. No, como esa semilla. Pero vuelvo y digo, la perseverancia. Pero es que ese discurso es realmente importante todavía. Sigue siendo porque es... Claro, y entonces mientras que yo estudiaba, estaba dando un curso de situación y siempre yo le decía a los creadores que íbamos a seleccionar ese texto acorde a esa necesidad expresiva del momento, de que queremos dar testimonio aquí y ahora de lo que nos toca. Y también, casualmente, porque vuelvo y digo, se conectan imaginarios, uno de los grupos dijeron, profe, conocemos Mujeres de Arena, y yo dije, ¿qué? Es un estudio de caso de mi tesis. Entonces ahí... Te voy a contar una anécdota. Sí. Nosotros leímos Mujeres de Arena hace mucho tiempo y pensamos montarla. Con teatreados. Con teatreados. Fue un proceso muy complejo y luego finalmente decidimos abandonarla porque sí, la carga emotiva es muy fuerte. Muy fuerte. Pero cuando yo veo tu obra, obviamente está esa carga emocional, pero también hay una cuestión muy bella de la composición, desde la polifonía, desde las voces, desde la música, que te aliviana un poco, pero que te preserva el mensaje. Claro, es que mírame, y tan bacano que conocemos la obra, mírame que esta obra de Humberto Robles conecta como dos teatralidades, el teatro documental y el teatro testimonial. En ese proceso de adaptación, que yo hablo mucho desde esa mirada de Sanchís que dice, si adaptar es adoptar, yo empiezo porque yo estaba con creación escénica testimonial a dejar de lado lo documental, es decir, México, la noticia, ¿cierto? Como toda esa mirada y empieza a quedar esa fuerza del dar testimonio, pero siempre atravesada por una cantidad de lenguajes expresivos. Sí, miren que desde ese momento académico trabajamos la danza, trabajamos los objetos memoria, trabajamos los espacios y sobre todo, les decía yo, que cuando damos testimonio estamos buscando transitar una pérdida, transitar un duelo. Entonces como que por ejemplo en la obra hay momentos hay un trabajo, un texto, recuerda, esa obra él lo hace a partir de los testimonios de las mujeres de México, sí. Y hay un Padre Nuestro en donde ellas dicen, no perdonen a los que nos hicieron daño, ¿sí? Y puedo también mirarme que no se perdonan. Total. Y obviamente luego terminamos en la parte académica, por eso llevamos tanto tiempo y funcionó demasiado en ese espacio académico, generó una resonancia en todo lo que la hicimos, en las actrices, en los músicos, porque desde allí ya estaba en la parte del coro y aparece una convocatoria del CODI para estudiantes. Entonces yo le digo a Valeria Palacios, que ha estado desde el inicio, muy también conectada como artista, presentémonos a esa convocatoria y vamos a hacer una convocatoria de ya ese perfil artístico, porque de verdad es muy diferente esa estancia de estudiante a esa estancia de artistas. Incluso al principio eran 8 mujeres, quedaron 4, los 4 puntos cardinales, etcétera. Y empezamos a trabajar ya sí en ese remontaje a partir de una poética particular. Bueno, Mari, y como retomando aquí el hilo de esto que es tan interesante, pues nos dices cosas maravillosas, primero de la investigación que se vuelve, bueno, a mí esto me apasiona. Quisiera hacerte 2 preguntas. La primera, ¿cómo es ese relevo de los elencos, lo que deja y cómo reciben las que llegan y cómo eso, digamos que depura un poco la obra? Yo creo que, mejor dicho, y aquí de entrada, agradecer a cada una de las presencias que ha habitado Mujeres de Arena, porque cada una dio su sensibilidad, sus afectos y sobre todo fuimos cómplices de conectarnos y de trabajar ese tema, porque es que ese tema no es tan fácil, no es sencillo, ¿cierto? No es fácil enfrentar. Hay que ser muy He tenido la fortuna de estar con elencos en donde no ha sido el trabajo colectivo, o un disgusto entre nosotros, sino que efectivamente la vida lo pone a uno en caminos y yo siempre he dicho que ante todo ese deseo de estar,
de permanecer, porque ese es el impulso vital. Entonces, nada más, porque así que yo diga, hemos tenido un remontaje en donde, vuelvo y digo, hay una depuración en el sentido que hay una transformación, pero lo que yo he sentido no es por las actrices, ejemplo, sino porque cada remontaje permite terminar de consolidar la obra. Ejemplo, luego de la investigación que nos juntamos e hicimos esa primera Mujeres de Arena, para ese momento todavía la música no estaba creada, la música de la obra como tal, sino que yo usaba una música que me conectaba, que había funcionado, pero cuando llega este último, porque este ya sí es el montaje final, la música en vivo, la composición de las canciones, fortalecer partituras corales, corales, los actores, los que ingresan. es muy interesante que se mantiene dentro de ese tejido dramatúrgico y que también, acorde a tu imaginario y a tu testimonio, yo tengo la responsabilidad de transformar. Y te pongo un ejemplo. Resulta que entonces en el remontaje nos juntamos la investigación y esa es una ruta pedagógica. Bueno, vamos a actualizar esa realidad en nuestro contexto, ¿cierto? ¿Qué nos toca? Y queda el teatro documental, la noticia. Y mírame que en la obra hay una reiteración de noticias de México, entonces yo de cada una va a ir a una noticia que nos toque, que uno diga, necesito hablar por esa niña, necesito hablar por esa joven. Y esas actrices van, indagan sus imágenes, su bitácora, su noticia. Y es muy lindo porque cada uno encuentra esa noticia acorde también a su fuerza cultural. Por ejemplo, Valquis fue a la noticia de una niña indígena, Vale fue a la noticia de esa niña urbana que no puede salir y que el barrio que está allí la atrapa, cada una yendo a la noticia que la toca. Y volvemos a ese principio mío, dice, lo verbal y lo no verbal. No, ellas llegaron, yo creo que ya habían preparado la improvisación, ya tenían solo aprendieron, ¿no? Y yo, chicas, no me van a contar. Sí. Empezamos a hacer el entrenamiento sensible, sino que empecé a que esa noticia la volvieran gesto, ejemplo, y ella salió, y ella corrió, entonces ahí es donde aparece todas esas partituras, esa danza personal, pero construida a partir de la noticia, pero lo más bello era que yo empecé a decirles, vamos a recordar lo bonito, vamos a abrazar, porque recordamos, no vamos a recordar el acontecimiento trágico, pues esas niñas que les gustaba comer, profe, ahí no dice, usted sabe, mangos. ¿Qué le gustaba hacer, cierto? Porque efectivamente lo más tenaz en un trabajo de memoria desde la violencia es que se obstaculiza ese sueño, la vida ese se porvenir. trunca, total. Entonces mírame que aparece algo muy delicado, muy de abrazar la memoria. Ahí no hay gestos que encarnen el acontecimiento trágico, sino esa sensación de transitar emociones. Y fue muy lindo porque primero cada una construye su partitura y luego aparece que es que esa partitura es de todo. Y en las últimas 3 obras, literal, los inicios se crean así, esa partitura individual que va creando esa partitura colectiva. Y ahí aparece la fuerza de la danza, que para mí es de verdad súper importante. La danza que hace parte como de tu pedagogía. Pues, sí, como posibilidad del movimiento, de soltar, de liberar. De liberar, la música también. Que liberar, como esa uno puede silenciosa, ¿cierto? Que sí, es una vaina. Yo les digo a los chicos, dice, esas danzas son intensivas y afectivas. Total. Y bueno, entonces ahí aparece. Otro elemento súper importante que nace de una ruta pedagógica son los objetos, memoria. Entonces, ¿cómo no era recrear la casa, el juzgado? Porque mírame que en la obra van a la casa, al juzgado, sino cómo los objetos son cuerpos. Es que eso lo traje yo en la maestría de estética. Hay un texto hermoso que dice, lo que vemos, lo que nos mira. Sí, eso súper aprendimos, que en los objetos hay una vida, hay una memoria, hay un recuerdo vivo y efectivamente en todas esas prácticas los archivos son muy presentes. Sí. Entonces empiezo a trabajar con todas, era los objetos, ¿cierto? Esos objetos cotidianos, pero también el objeto de la memoria. Por ejemplo, hay una parte en la obra que de verdad, yo cada vez como me toca mucho cuando las niñas alzan esos uniformes y a eso es una bandera, pero es la protesta de todas esas niñas, de todos los zapatos, y si vamos a los museos de la memoria, también ahí está la crueldad,
¿cierto? En los zapatos, en los objetos. Entonces, por eso también como toda esa poética de la acción. Hablándonos un física. poquito de la estética, y ¿cómo llegan ustedes, por ejemplo, al material? ¿Cómo llegan a ver qué hay otra cosa que es muy interesante? Por ejemplo, la proyección, Ajá, porque además es una manera muy diferente. Sí. sí. Pero además la manera en la que la encuentran es bien interesante, ¿cierto? Porque el espacio es circular y esto nos obliga a tener una perspectiva 360, ¿cierto? Total, mírame, el espacio escénico, en principio el círculo, porque el círculo de verdad permite, y eso pues hay estudios, esa construcción de comunidad. Mírame que el teatro se transforma en ese teatro de la italiana a construir esto, esa fuerza Unificado. sí, de conexión, Sí. como de ese círculo, sí, como esos duelos, que es que no podemos dejar de hablar de unos rituales también funerarios, ¿cierto? Que permite las artes desde esa mirada social. Pero mírame que siempre yo desde la obra, alrededor de ese círculo, siempre a mí me han encantado trabajar las texturas, las superficies, cómo los pisos crean un universo. Y este caso no fue la excepción. Pero al principio, ejemplo, la tierra. Y yo, no es la tierra, es el salvado, porque el salvado es el alimento. Entonces aparece ese material, esa textura, el salvado de trigo, sí, que también genera como una sensación de la nada, porque el mismo texto nos dice un mar inmenso de arena, pero como generar esa paradoja entre que también hay un alimento, ¿cierto? Como que las memorias también las tenemos que alimentar, etcétera. Entonces alrededor de ese espacio escénico. Y a mí me gusta mucho trabajar algo que incluso así lo nombra Jorge Eimes, los objetos transfigurados. Y es algo muy importante ahí en la obra, como la sábana puede ser todo, ¿cierto? La tumba, la casa, la pancarta. Claro, porque el objeto deviene también. Total, la pancarta. Y también siempre he tenido como esa conexión con lo audiovisual. Pero yo insisto que somos un colectivo de artistas co-creadores. Y para mí, las actrices también están. Le recuerda mucho que yo empiezo con algo que se Además de llama. creadores Claro, investigadores. el archivo de talentos. Usted es buena para gestionar, usted es buena para la psicología, usted es buena para la dirección de arte, ¿cierto? Como creadores. Los perfiles, claro. Y Vale tiene una intuición y un trabajo también alrededor de lo audiovisual. Valeria, y me empieza a decir, profe, la mirada, porque aparecía eso, y con ella empezamos a construir ese asunto de los ojos para conectar todas esas mujeres y cómo de verdad lo que se apaga literal es esa mirada. Sí, eso es, no, de verdad que es contundente, tremendo. claro. Y ahí todo se aprovechó, ¿cierto? Como esa doble faz. Fue muy inteligente la manera de resolverlo. El ese blanco dispositivo. y negro, como te digo. Además porque logra en ese instante transportarte espacialmente a otra vuelta y es muy interesante, ¿cierto? Es como, Bellísimo. es una extrañeza muy poderosa. Absolutamente como en el momento Sí. exacto Ujú. que uno es. O sea, es un minuto, pero es el minuto que es Sí, es contundente, muy sí. narrativa. Mari, ¿qué viene para ti? ¿Qué nos puedes contar o adelantar de lo que viene con Mujeres de Arena? ¿Qué planes tienen? Bueno, no, Mujeres de Arena, estamos en itinerancia, buscando muchos espacios de proyección, también en festivales. Este año empezamos a estar en muchos espacios a propósito de comunidad, en pueblos, en regiones. Buenísimo. Y a mí eso es algo que también me apasiona mucho, el trabajo en la región. El trabajo en regionalización. Además que el mensaje que se logra en el pueblo es Claro. masificado. Y ahora estoy mucho trabajando en regionalización, en la sede de Río Negro. Ajá. De verdad que estoy muy feliz. En ese momento estoy dirigiendo la obra de montaje, Sí. que también está inmersa en una investigación que se llama Cuerpos Silentes. Qué lindo. Entonces ahí estoy muy contenta porque si bien no se deja de lado el asunto de lo testimonial, estamos trabajando cómo ante esas fragilidades hay que encontrar la fuerza. No, mírame que partimos, yo creo que todo está en la bitácora de algo que dice Pina, que era
tu fragilidad es también tu fuerza. Sí, yo como que en esos semestres, hoy es verdad, esa fragilidad es fuerza. Claro. Pero Y se vuelve también fuerza en el empezamos a problematizar, les decía yo, hey, pero tu fuerza también puede ser tu fragilidad. Entonces estamos como en un proceso con estos chicos de Oriente, que son 4 actores, 3 chicas y un joven, muy conectados, de verdad que muy feliz como de estar también ahí en las regiones y también proyectando muchos laboratorios de investigación, creación. Y eso me hace también... O sea, por ahí feliz. regando semillas. No, 100%. Me encanta. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así que aquí adelante, Caro. Mari es un detonante para movilizar los afectos y el pensamiento. Mari es una verdadera intelectual del teatro en Medellín, como pocas hay aquí. Es una pedagoga preocupada por los mínimos gestos, por contar de otras formas la vida. Su voz resuena en la comunidad y en cada persona que la conoce. Creadora de partituras para soltar y hacer memoria desde lo nuestro. Perdón, es que Mari, pues, Da bueno. No, pero yo sí... es superficie, es piel y es pasión. Es fuerza porque no tiene miedo a ser vulnerable. No, Fantástico, te lo dije, no, te lo dije. no. O sea, me voy a 20 años, sí hay que decirlo, 2 décadas, si no son... no. Ese es el talento de Caro. De verdad, no, ese es un reencuentro. Es un regalo precioso. Caro tiene esa virtud, ella es dramaturga. Total. Dios mío, no, yo necesito eso, yo quiero que Carolina me diga Carolina está gorda, yo necesito, de verdad, en serio que muchas Bueno, gracias. aquí teníamos este personaje tan fantástico en este espacio también tan genial para nosotros y tan importante. Mari, redes sociales del grupo. Sí, mira, estamos en Maribel Ciudadaro ¿Bajo? ¿sí? Investigación. Y ahí aparecen todos los Instagram de los proyectos. Perfecto. Tránsito de las Memorias, Mujeres de Arena, Laboratorio de Espectacreadores, pero ese es como el centro de todo. Y obviamente mujeres.arena, que ahí vamos a mirar todas las obras, las funciones que vamos a estar realizando. Bueno, hay una buena tarea de investigación, por favor, para que sigan las redes y conozcan un poco más de esos proyectos y se vuelvan también promotores de ellos, que tan importantes que son. Mari, di. Y también está la página web, que es particular porque no es solo donde están pues, los videos de las obras, Interesante porque ya todo el mundo está muy en las redes. sino que ahí están los artículos y está como también bueno. todo eso, porque también, insisto, tenemos que visibilizar estos textos y estas... ¿Cuál es esa página? maribelciudadaro.com. En la misma. Ok, bueno. Instagram Maribel, pero la página www. para que también ahí en Maribel Ciudadaro pues puedan encontrar un poco más de esto. Mari, a ti un agradecimiento por darnos el espacio, por decirnos cosas tan bonitas. Realmente fue un capítulo muy bonito. Y gracias a ustedes, y también me alegra mucho que estén juntos. Yo creo que el teatro los conectó, sí, no, verdad, que el teatro los conectó y también Juan es eso desde que estudiaba, inquieta, pero expandido. O sea, él no solo fue actor, sino que él hizo de todo y lo va a seguir haciendo. Y este espacio del podcast es muy bello porque nos permite reencontrarnos, Así es. escucharnos, divulgar nuestro quehacer. Luego le tiene que hacer en la entrevista a él, a ella. Ella ya tuvo. Allá, fue Ella la ya primera. tuvo. Está como trabada, pero Bueno, no, Mari, finalmente muchas de las cosas hay aquí, ¿cierto? Encontrar que las personas puedan tener un puente con los artistas, que puedan conocer las historias a profundidad, porque se tiene esa percepción de que el estudio del artístico puede ser muy liviano y nada más equivocado que eso. Todo lo que tenemos que estudiar y elaborar para poder construir eso, poéticas, imágenes que nos unifiquen, así que esa es la intención con el podcast y estamos muy felices porque cada vez es una historia Total. que nos llena de Sigan, emoción. Compartan, Sí, ¿verdad? compartan, comenten. Total. El teatro está de moda. Y miren que a mí me encanta también recomendar a los chicos estos espacios porque aquí hay una fuente de conocimiento, de memoria histórica, en serio que compartan, que conectámonos, que sigámonos, para que no solo encontremos Vamos a ser anécdotas, más grandes. sino unas experiencias significativas bien chéveres. Muchas gracias a ti por la generosidad. Gracias. Bueno, a ustedes, ahí les queda la tarea, por favor, una reacción, compartan, denos like y sobre todo en el comentario que ahí hay un feedback interesante.
Esto era el ensayo podcast. Cuídense mucho. Chao. Lo logramos. Es-